cuando las personas no tienen vocabulario, cuando las personas están aprendiendo inglés y sienten que están en una época en las que no entienden, y las personas les dicen, pero por favor, hable, trate de soltarse, es importante. Y tú empiezas a ver una película y no entiendes nada y sientes, pero ¿de qué me están hablando? No, no me entra. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo poder superar? Ese es el tema de hoy, de cómo podemos superar esa barrera, cómo llegamos a la etapa del por qué. ¿Te acuerdas la etapa del por qué del niño? El niño entre los 2 años y los 5 años tiene una etapa en la que empieza a generar curiosidad. En el cerebro humano funciona, no importa si tienes 2 años o si tú tienes 10, funciona de la misma manera. Tiene un componente educativo, pero también tiene un componente emocional. Y eso es la perspectiva de la que necesitamos hablar. En el adulto, el componente es más emocional que educativo, porque él ya tiene desarrollado su cerebro, él ya tiene un código en su cerebro. Cuando él va a hablar otro idioma, sencillamente tiene que aprender cuál es ese nuevo código que puede aplicar al código que ya tiene. Es decir, ya tiene unas herramientas, no tiene que empezar de ceros. Por eso, cuando hablas inglés siendo un adulto, muchas veces es muchísimo más sencillo y puede ser más acelerado que el proceso de un niño. Si tú piensas un niño desde que nace, que empieza a escuchar hasta el momento en el que empieza a soltar la lengua, como dicen, o a hablar, es un proceso que dura años, dura 3 años, 4 años, y hasta que hable de manera, a los 7, 8 años ya el niño, tú puedes decir que está hablando, pero no habla perfecto, no habla como habla el adulto. Significa que un adulto que ya lleva 7 años posiblemente va a hablar mucho mejor que un niño. ¿Va a tener su acento? Sí, va a tener otras cosas en las que trabajar. ¿Por qué? Porque no tiene el niño, sencillamente empieza desde que nace, empieza a ejecutar, a entrenar los músculos de una manera. Pero si tú le dices al músculo, haz así todo el tiempo y de repente le dices, ya no hagas así, sino haz así, pues obviamente para él va a ser difícil porque no está acostumbrado, porque no sabía que ese movimiento se podía hacer. Significa que al ser un músculo necesitas entrenarlo y la parte emocional es supremamente importante. Lo que quiero hoy es compararlo con la edad del porqué. Entre los 2 y los 5 años, estamos hablando de que el niño genera curiosidad. El niño empieza a aprender unas palabras, pero adicional a eso, instintivamente empieza a preguntar, se está cogiendo confianza, empieza a darse cuenta que él puede ser parte de un grupo. El adulto es exactamente lo mismo. Cuando tú como adulto empiezas a sentir ese poder de que tú ya puedes hablar, entonces empiezas a hablar, no importa que te equivocas, necesitas estar, sentirte en un lugar seguro, sentir cuál es ese lugar a donde puedes hablar con confianza. Y ahí es tan importante cuando puedes empezar a hablar con personas que hablan tu mismo idioma. Es decir, estamos reunidos personas que hablamos español. Y entre todos nos vamos a ayudar y vamos a empezar a hablar en inglés. Primero es la barrera del miedo, del que oso, del que pena, que van a decir de que yo cómo hablo. No, ese es el primer paso. Después, ya que lo superé porque ya estamos todos en la misma sintonía, vamos a empezar a empoderarnos. Ojo, ojo, cuando haces esos grupos, de que no sea el grupo en el que te están criticando todo el tiempo o que estás criticando todo el tiempo. No, sencillamente piensa muy bien cuando vas a hablar de qué manera vas a dar el feedback, de qué manera vas a ayudarle a las otras personas. Por ejemplo, muchas veces tú solamente tienes que decir, hoy aprendí esta frase, aprendí que es que la lengua tengo que ponerla de tal manera y me funcionó. Sin darte cuenta, le estás mostrando a los otros cómo está funcionando para ti, y eso te va a ayudar a empoderarlos a ellos también. Si tienes un grupo que está empoderado, vas a salir adelante mucho más rápido que si estuvieras solo. Trabajar en equipo, siempre vas a llegar mucho más lejos. No vas a llegar tan rápido, pero vas a llegar mucho más lejos, y eso es lo que queremos, especialmente cuando es un idioma que todavía no manejamos, pero que queremos manejar. Volviendo nuevamente a la comparación entre el niño, cuando el niño está hablando, cuando empieza a hablar, cuando empieza a darse confianza, el niño empieza a tener una curiosidad activa, empieza a preguntar. Enfoca tú, ¿qué es lo que quiero preguntar? ¿En qué no enfocar? Necesito tener una conversación, necesito tener un feedback. Imagínate cuando estás en una conferencia
y en la conferencia la persona, el speaker, está hablando directamente a ti. O sea, tú lo ves que él se enfoca mucho en ti. Tú no pierdes la atención. Tú estás ahí atento porque sientes que la otra persona te necesita a ti para poder seguir hablando. Entonces, haz lo mismo. Trata de buscar a las personas y míralos a los ojos y sígueles hablando. ¿Para qué? Para que logres que haya atracción. Esa atracción es importante tanto de tu lado como del otro lado. Tanto de tu lado porque antes de la conversación tú sabes en qué te vas a enfocar, pero durante la conversación tú sabes que tienes que enfocarte en el otro, no en ti, no en cómo vas a hablar. La siguiente parte es, ya tienes la confianza, ya te ganaste la confianza de las personas para poder hablar en ese entorno. Entonces, ¿cómo vas a generar un desarrollo, que haya un desarrollo continuo, un desarrollo de crecimiento? Uno, tienes que empezar a prepararte. Si tienes miedo a hablar, si tú sientes que es que no puedes hablar, empieza con las cosas básicas. Entonces, ve de acuerdo al nivel en el que estás. Que si estás en ceros, ok, lo primero que voy a hacer es cada vez que llegue a algún lugar, lo primero que tengo que hacer es saludar. Entonces voy a aprender no una manera de saludar, voy a aprenderme 5 maneras de saludar. Voy a aprenderme 5 maneras de contestar. Voy a aprenderme 5 maneras de despedirme. Y eso me va a hacer empezar a coger confianza cuando yo llego a un lugar. Cuando ya tengo un vocabulario un poco más avanzado, entonces me voy a enfocar en 5 cosas diferentes. Voy a ir a un lugar donde hablan las personas que están allá, van a hablar de política. Ok, me voy a preparar en algo que tenga que ver con política que me apasione a mí, porque si voy a ir allá, pero a mí no me gusta este tema, pues no, tienes que hablar algo de lo que te guste, algo que te apasione y que te inspire a poder hablar y que te conecte con las otras personas, porque a ti no te gusta la política, pero tú puedes mover la conversación para que sea algo que tenga que ver con algo que te guste. No, hoy no, vamos a hablar de política. No, a mí no me gusta la política porque siempre termino peleando o un comentario. Y de ahí vas a mover la situación, vas a mover la conversación a algo que te interese a ti y que puedas generar conversación, que generas una comunicación que la otra persona diga, ay, qué interesante, yo quiero aprender eso. Las mejores conversaciones son cuando son interesantes. Y interesantes no significa que tienes que hablar de ciencia, de tecnología o de cosas nuevas. Significa que tienes que comunicar algo, que tienes que dejar tu huella en la otra persona. Am, y por eso, para mí, es tan importante hacer estos pequeños cortos de motivación de cuando estás hablando un nuevo idioma, cómo poder empoderarte, cómo poder eh, llegar a que más adelante puedas hablar más y puedas hablar más y puedas hablar más. Igualmente cuando escuchas, pero ese será tema para otro día. Si quieres más tips, solamente déjame el comentario. ¿Cómo quieres? ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es lo que te interesa? Pero piensa una cosa, si eres un adulto, no puedes aprender como un niño porque tu metodología, tus intereses, tu cerebro está en una época completamente diferente a la que está el niño. Así que tienes que buscar un método que se acomode más a lo que tú quieres. Y eso tiene que ser algo personalizado. Dime cómo puedo ayudarte y seguramente voy a hacer más cortos como este para dejártelos y que aprendas mucho más rápido y mucho más profundo, que lo que aprendas no se te olvide. Nos vemos pronto.